Se lo juro, Rosa. Usted lo atormentaba. Piense, Místesis, ¿qué vas a hacer, Místesis? ¡Cuidado! ¡Arriesgando de más! 24 horas con Jacobo. Gabriel Sosa Plata del Perpetuo Socorro sabía que te iba a encontrar aquí, en el barco de Juan del Diablo. ¿Eres acaso tú, Álvaro Rigoberto Cantú Garza? Así es, querido amigo, soy yo. Pero, a ver, ¿qué es eso tan importante que tenías que decirme? ¿Acaso una herencia o qué tesoro encontraste? Es algo mejor que eso, Gabriel Sosa Plata del Perpetuo Socorro. Hoy hablaremos, ¡tan tararán!, de telenovelas. ¡Ah! ¡De telenovelas! ¿En serio? Ese tema me gusta mucho, Álvaro. Bienvenidos a este tercer programa de Televisión y Poder dedicado a un tema que tú conoces, pero con detalle, Álvaro. Yo estoy muy contento porque ahora sí que no vamos a hacer dramas, vamos a hablar del drama. Pero yo quiero que también hablemos de la importancia de esto desde la perspectiva de la academia. ¿Verdad que en las universidades mexicanas se habla de telenovela? No es un tema superficial, al contrario, es uno de los géneros más estudiados por el enorme poder simbólico que tienen las telenovelas en las sociedades, sobre todo latinoamericanas, aunque también lo hemos visto en las europeas, las asiáticas, industria y poder. Un poder que de México ha pasado a un nivel global. A mí me interesa mucho hablarle a las nuevas generaciones sobre el tema de la telenovela porque siento que están un poquito perdidas. Hoy, tú lo sabes, tenemos un cine mexicano glorioso que va en diferentes perspectivas. Tenemos un teatro nacional espectacular de todo, universitario, búsqueda, comercial, musical. Tenemos series, tenemos miniseries, tenemos programas unitarios. Hubo una época en que no había eso, Hubo una época en que todo, absolutamente todo, eran las telenovelas. Arturo Ripstein dirigía telenovelas. Vaya, Ignacio López Tarso protagonizaba telenovelas. Carlos Olmos escribía telenovelas. Hoy eso sería inimaginable. Por eso tenemos que hablar de esto, por eso tenemos que profundizar sobre el melodrama seriado y lo que nos ha dejado y en lo que se ha convertido. ¿Qué piensas? Pues que me parece magnífico, por supuesto, porque la televisión se ha sostenido desde mi punto de vista en tres soportes fundamentales. Las telenovelas, dentro de los grandes géneros de ficción, los deportes y, por supuesto, los servicios informativos. Si no fuera por las telenovelas, la televisión mexicana no sería lo que es. Si no fuera por las telenovelas, incluso muchos presidentes no hubieran llegado al poder. Vamos a ver cómo inició esta historia de amor y poder. Vamos a Miren verlo. esto. Manuel Bauche, alcalde, comenta en el artículo Del teleteatro a la televisión que Brígida Alexander fue la productora encargada del programa Ángeles de la Calle, que en 1951 fue transmitido a las 6 de la tarde en el Canal 4. Este programa es considerado el precursor de la telenovela mexicana. Patrocinado por la Lotería Nacional, Ángeles de la Calle fue originalmente una radionovela de gran éxito en Cuba, escrita por Félix B. Cañet y transmitía un capítulo a la semana. Alexander adaptó los capítulos originales de 15 minutos para que duraran 1 hora en televisión. En este programa participaban los hijos de Brígida, Didier y Susana Alexander. Ángeles de la Calle duró 5 años al aire y terminó sus transmisiones en julio de 1955. También en 1951 inició sus transmisiones el programa La Telecomedia de Manolo Fábregas, un programa de 2 horas continuas que se televisaba los domingos en horario nocturno. Algo maravilloso de los orígenes de la telenovela en México tiene que ver con la radio. Gabriel, platícanos de eso, por favor. Pues indudablemente, Álvaro, y así como lo hemos visto también en los 2 primeros capítulos, los contenidos de estas telenovelas se alimentaban del talento de quienes hacían radionovelas. Los guionistas, las actrices, los actores, pero incluso hasta el marco publicitario que hacía posible todo esto. Anita de Montemar, ¿te acuerdas? El derecho de nacer. Hay muchos, pero muchos ejemplos. Mira,
A mí muy frecuentemente me preguntan qué es lo que hace diferente la telenovela mexicana frente a la venezolana, frente a la coreana, a la brasileña. Lo que la hace diferente es la fusión de elementos, porque aquí tenemos estas maravillosas, inolvidables radionovelas, tenemos el cine nacional de la época de oro con todos esos actores, tenemos teatro, gran teatro, teleteatro, gran teleteatro, tenemos las soap operas de Estados Unidos, fíjate nada más el cóctel que se está armando, ¿ok? Tenemos el unitario, pero tenemos otra cosa que hace la diferencia inmediatamente. La historieta popular mexicana, toda esta gráfica, todo este color, toda esta estridencia, es la que hace única a nuestros melodramas seriados. Pero además hay muy buen chisme aquí, Gabriel, porque esto no inició por el lado de las televisoras. ¿Por dónde inició? Por la industria publicitaria, ¿acaso? Los grandes anunciantes, Palmolive y demás, que eran los que patrocinaban justamente algunos de estos programas destacados de la radio, Álvaro. Los primeros productores no fueron los productores de las televisoras como los conocemos hoy. Fueron los productores de, ojo, las agencias de publicidad. Ellos querían vender pasta de dientes, ellos querían vender jabón y lo vendían muy bien. Ya después, al ver que esto funcionaba, bueno, mágicamente se lo quitaron. Oye, es arrebatar poder, Álvaro. Porque ahí comenzaron los problemas. Ahí la telenovela se convirtió en otra cosa. Ahí llegamos incluso al poder político. Claro, claro. Por supuesto que... ¡Ahí viene la ola! ¡Ay, la ola! El publicista Jesús Gómez Obregón es considerado en México el padre de la telenovela. Era un alto ejecutivo de Colgate-Palmolive que realizaba un teleteatro todos los viernes. Fernanda Villeli trabajaba como escritora en el programa de Gómez Obregón y había escrito la exitosa radionovela Senda Prohibida. Gómez consideró que sería una buena idea adaptarla para la televisión. Gómez Obregón y Tere Medina, la asesora literaria de Colgate-Palmolive, se dieron a la tarea de convencer a Emilio Azcárraga para que apoyara la producción de esta propuesta. Por esa miseria, por 7,000 pesos, arruiné mi vida casándome contigo. Manuel Olvera, director de cámaras de las primeras telenovelas mexicanas, comenta en algunas crónicas que las primeras historias se transmitían en vivo y sin apuntador. Las transmisiones en vivo requerían que se conformaran elencos muy profesionales y se le confió al experimentado artista Rafael Banquels la dirección de los primeros melodramas. Para darnos una idea de lo que sucedía en esa época, Senda Prohibida se producía en un pequeño estudio donde solo cabían 2 cámaras. El trabajo de Rafael Banquels fue tan aplaudido que dirigió la segunda telenovela mexicana y fue su protagonista. Esta telenovela se llamó Gutierritos y contaba la historia de un hombre oprimido por su esposa, su jefe y sus compañeros de trabajo. Gabriel, ¿cómo viste a los novios? Oye, pues yo vi a la novia guapísima y bueno, y el esposo, no se diga, todo un galán. Por cierto, rubio, siempre muy bien parecido. No existe telenovela mexicana que se respete sin una boda religiosa. Pero también sin la Virgen de Guadalupe, porque la Virgen aparece en muchas telenovelas, Álvaro. Es un símbolo de nuestro país y de América Latina. Qué ganas de tener a Doña Guadalupe compartiendo este momento. Le guste a quien le guste, le moleste a quien le moleste, las telenovelas en México son grandes ejercicios didácticos, grandes ejercicios de evangelización. Durante décadas nos han enseñado a ser buenos, durante décadas nos han enseñado a ser obedientes, durante décadas nos han enseñado a amar a Dios. ¿Cómo ves? Una sociedad muy conservadora, pero detrás de ese amor, querido Álvaro, también se está reiterando el machismo, por ejemplo, las mujeres se tienen que dedicar al hogar, a cuidar a los hijos.
Esto es el muy padre, el proveedor permanente, ¿eh? Muchos de los peores problemas sociales que tenemos hoy son el resultado de esta educación, ¿eh? Así es el machismo, ¿eh? Pero espérame, ¿cuál es el máximo valor moral de una telenovela en México? ¡La virginidad femenina! ¿Puede haber algo más asqueroso que eso? Pobres mujeres están condenadas. Una mujer en una telenovela mexicana que siente placer es una mujer que siempre acaba castigada, a la que le tienen que robar el hijo para que pague por sus pecados. ¡Es monstruoso! Y ese es un señalamiento constante en muchas de estas telenovelas que vimos desde los años 50, 60, 70, 80. Las cosas no han cambiado mucho, Álvaro, ¿eh? Espérame, qué casualidad que tenemos también aquí un poder de la Iglesia Católica. Porque, a ver, ¿cuántas telenovelas mexicanas conoces tú con judíos, con protestantes, con gente que tenga otra religión? Es que sí las ha habido, ¿eh? Por ahí Lucía Sombra en el 71 tuvo lo suyo, pero una de 1000. A menos, yo como a 5. Es imperdonable porque aquí es donde generaciones y generaciones de mexicanas y de mexicanos han aprendido cómo comportarse, cómo ser. Es tremendo. Tanto que yo ya te vi cara de pecador. Me voy a tener que confesar. Pues demuéstrame de una vez tu poder satánico. Agárrate. Te hace falta Jesús. Pero es que me aterran el tema de los estereotipos, la censura, esos asuntos. Tenemos que platicarlos, ¿eh? Vamos a ver esto y viene lo bueno. A ver. Entre los autores de los argumentos de las primeras telenovelas mexicanas encontramos los nombres de Mimi Bekelami, Estela Calderón, Caridad Bravo Adams y Yolanda Vargas Dulce. Yolanda Vargas era autora de las historias de una revista de historietas románticas publicada por Editorial Argumentos llamada Lágrimas, Risas y Amor. Muchas de sus historias fueron adaptadas para la televisión. La primera de ellas fue María Isabel, producida en 1968 por Valentín Pimstein. Otros títulos importantes de Vargas Dulce fueron Rubí, Yesenia, Gabriel y Gabriela, El pecado de Oyuki y Alondra. Caridad Bravo Adams inició su carrera como escritora en las radionovelas. Después de ser periodista en México, viajó a Cuba y escribió su primera radionovela llamada Yo no creo en los hombres. A su regreso en México continuó haciendo radiodramas que después fueron adaptados a la televisión. Entre sus historias destacan La mentira, Corazón salvaje, Cristina, Bodas de odio y La herencia maldita. Mimi Bekelami, autora de Teresa y Madres egoístas, inició su carrera como escritora para la televisión en 1958 con la telenovela Más allá de la angustia, dirigida por Rafael Banquels y protagonizada por Alicia Montoya. Estela Calderón, la autora del teledrama Gutierritos, inició su carrera escribiendo radionovelas. Después de escribir la segunda telenovela en México, escribió reconocidos teledramas como Pobre niña rica y Mamá Campanita. La autora de la primera telenovela en México, Senda Prohibida, fue Fernanda Villeli, quien también fue autora de El milagro de vivir, Muchacha de barrio, Ana del aire, El maleficio, El diario de Daniela, y adaptó por primera vez la obra del cubano Félix B. Cañet, El derecho de nacer, para la televisión mexicana. Diana Salazar está poseída por el diablo. Mejor cuéntame tus pecados, hijo. Ay, padre Álvaro, es que estoy viendo series en streaming donde se habla de la comunidad lésbico-gay, ¡No! donde se habla de narcotraficantes, donde se habla de políticos corruptos y de otros temas que... Por eso vengo con usted, padre. Yo te tengo que llevar a la Inquisición, a una telenovela histórica para que aprendas lo que es bueno. No Por existe nada peor en la vida que una telenovela histórica mexicana, ¿eh? Ah, caray. Ayúdame, no me dejen al infierno. Y Dígame, padre. Te explico. Telenovela igual a melodrama. Melodrama igual a buenos y malos. Dime tú si no es una gran arma política convertir nuestra historia en una telenovela. Cálmate, cálmate. ¿Por qué dices eso? Pues me parece interesante y va muy a tono con lo que se estaba buscando en aquellos años.
del partido único, el gobierno, la censura. Si hacemos un estudio muy detallado de las telenovelas históricas en México, vamos a encontrar que cada sexenio ha tenido la suya y casualmente tiene que ver con la ideología presidencial. Las primeras fueron muy austeras, casi indetectables, que si Sor Juana Inés de la Cruz, que si luego Maximiliano y Carlota, y ahí empezaron los problemas, porque ¿a quién se le ocurre poner como buena onda a Maximiliano? Pues no, ¿verdad? Y los pones como héroes y heroína. Por eso luego cierto presidente se enojó mucho y reclamó y quiso un Benito Juárez, pero así, intenso, para que le diera su cachetada a Maximiliano y todo eso. ¿Y lo arreglaron, Álvaro? Mira, la verdad es que aquí tenemos un tema muy escabroso, donde de repente senda de gloria, de repente instituciones metidas, de repente don Porfirio, explícame, don Porfirio en el sexenio Salinas de Gortari, ¿cómo por qué? Pues yo creo que querían reivindicar la privatización, quizás, no sé, la figura de un líder político que en un momento determinado buscó el desarrollo de nuestro país, pero que fue muy criticado justamente también por eso. Yo no creo en las casualidades. No por nada, fíjate lo que es la vida, fíjate lo que es el poder de las telenovelas. Cuando de repente se agotó el modelo, pues ¿para qué hacemos telenovelas históricas? Si podemos poner a actrices de telenovela a figurar al lado de los candidatos. Claro, esa no me la sabía, eso suena bastante perverso, ¿eh? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Para todos aquellos que luego andan diciendo que no, la telenovela es cándida, es muy blanca, es muy inocente, no tiene poder político. Ajá. ¿Cómo no? Te veo medio raro, Gabrielito. Creo que vas a vomitar. Es que lo que tú me estás diciendo, la verdad es que me preocupa. Y no te he dicho nada. Te voy a castigar. Nada de que padres no es. No. Te voy a poner a ver las telenovelas más conservadoras de todos los tiempos. Las peores telenovelas históricas. Las más fuertes. Te lo mereces. Exorcismo es poco. ¡Mira! No. En la historia de las telenovelas han existido diversos subgéneros de este formato televisivo. Uno de ellos son las telenovelas históricas, concebidas y dirigidas por el productor y director Ernesto Alonso. Álvaro Cueva comenta en su libro Telenovelas de México que la primera telenovela histórica que se hizo en México fue Sor Juana Inés de la Cruz, de 1962. Una telenovela que nadie menciona porque su presupuesto no fue tan espectacular como el de las novelas históricas que se produjeron posteriormente. Según refiere Manuel Bauche Alcalde, al presidente Gustavo Díaz Ordaz, le molestó la representación que se hizo del expresidente Benito Juárez en Carlota y Maximiliano, y se lo hizo saber a Miguel Alemán Velasco y al propio Ernesto Alonso. Como respuesta, Alemán Velasco produjo en 1967 La Tormenta, escrita por Miguel Sabido y dirigida por Ernesto Alonso. Esta telenovela abordó la trayectoria del indigenismo y el mestizaje. Don Ernesto Alonso fue llamado con el tiempo el señor telenovela. Y entre los muchos melodramas que dirigió y produjo, se encuentran importantes telenovelas históricas como Los Caudillos, Senda de Gloria, La Antorcha Encendida y El Vuelo del Águila. Oye, Álvaro, ¿qué estás haciendo, Álvaro? Estoy bailando Casa Shock en la Plaza Roja de Moscú. Ah, ya. Oye, pero no estábamos en un templo mexicano y ahora estamos en la Plaza Roja de Moscú. ¿Qué estamos haciendo aquí, Álvaro? Tenemos que hablar de la internacionalización de las telenovelas mexicanas porque también es un asunto de poder, ¿eh? Ah, caray. A ver, platícame de esto. ¿Por qué? Ojo. No es casualidad que nuestras telenovelas tan manipuladoras, tan maniqueas, encajen perfectamente bien en contextos bélicos. Esta plaza está vacía porque la gente, teniendo miedo, se fue a refugiar a sus hogares
a ver su telenovela, a aprender quiénes son los buenos y quiénes son los malos, a encontrar consuelo. Por eso, grandes estrellas como Verónica Castro, con Los ricos también lloran, le dieron la vuelta al mundo siendo embajadoras de México. Las recibían como jefas de Estado. Yo recuerdo que también Thalía, y sucedió con otras artistas mexicanas, pero no era por la calidad de las producciones, Álvaro, no era porque son aspiracionales, porque son historias muy sencillas, que todo el mundo entiende, en fin, ¿no? Mi vida, ¿tú crees en eso? Pues eso es lo que han dicho algunos historiadores de las telenovelas en México. Eso es como de telenovela. Esto es más perverso de lo que parece. Esto tiene muchas lecturas. Esto da para un discurso mucho más completo, mucho más complejo. ¿No me creen? Vean. Además del género histórico, las telenovelas mexicanas han abordado otros temas y se han dirigido a públicos diversos. Estos son algunos de sus géneros. En 1975, Irene Sabido produjo la telenovela didáctica Ven conmigo, protagonizada por Silvia Derbez, Jaime Fernández y Alma Muriel. Uno de los creadores del programa fue Miguel Sabido, quien también fue responsable de otros teledramas didácticos como Acompáñame, Caminemos y Vamos Juntos. Telenovelas que, además de defender los valores patrios, abordaban temas que entonces inquietaban a la sociedad, como el aborto y el divorcio. De acuerdo con la información recopilada por... ¿Cómo se llama? Álvaro Cueva en su libro Telenovelas de México, la primer telenovela infantil que se hizo en México fue La Recogida, de 1970. Pero Mundo de Juguete, de 1974, fue la primer telenovela infantil que verdaderamente cumplió con el objetivo de cautivar a los niños, porque se transmitía en horario vespertino. La Recogida se transmitía los domingos a las 22 horas, dentro de la barra Domingos Verdes. A partir de Mundo de Juguete, Televisa produjo muchas otras telenovelas dirigidas al público infantil, desde Chispita, protagonizada por Lucero en 1982, Carrusel, producida en 1989, hasta novelas como El abuelo y yo, Rayito de Luz y Amigos por Siempre, en donde Gael García Bernal, Dana Paola y Belinda se dieron a conocer por primera vez. Entre las telenovelas policíacas mexicanas más populares están dos escritas por Carlos Olmos, Cuna de Lobos y En Carne Propia. Ernesto Alonso también experimentó con telenovelas de terror, produciendo y protagonizando El Maleficio y Herencia Maldita. Años más tarde, Carlos Olmos y Carlos Telles escribieron la telenovela El extraño retorno de Diana Salazar. Dime la verdad, mi querido Gabriel, ¿qué piensas tú de la telenovela mexicana como industria? Una industria muy poderosa porque no solo exporta pues estas telenovelas que tienen un gran éxito a nivel internacional, sino que están en todo el proceso de producción, ¿eh? Se liga, por ejemplo, en la industria musical. Las estaciones de radio se ligan también, todas las entrevistas, la música que se transmite. Bueno, hubo una época en las que las fotonovelas, por ejemplo, estaban ligadas también a las historias que se veían en la televisión. En fin, es todo un negocio redondo, Álvaro. Que no podemos nunca perder de vista, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Mira. A ver. Según información de Liliana Hernández en Crónica, la telenovela Los ricos también lloran llegó a Rusia en 1992 y el 70% de la población de ese país veía la telenovela. El impacto fue tan grande que los rusos nombraron a Verónica Castro embajadora de la paz. En 1970, Telesistema exportaba telenovelas a 18 países del mundo, incluido Estados Unidos. En 1973, Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México se asociaron, dando paso al nacimiento de Televisa. Los ricos también lloran. La versión mexicana de El Derecho de Nacer, Cuna de Lobos y Rosa Salvaje se exportaron a más de 100 países y tuvieron mucho éxito en Europa del Este. Rosa Salvaje fue la primera transmisión de Televisa en Alemania. Cuna de Lobos se presentó en Suecia, Australia, Alemania, Venezuela, China, Italia, Rusia, Nueva Zelanda, Noruega y Líbano.
Corazón Salvaje tuvo un gran éxito en Latinoamérica y Europa, especialmente en Italia. María Mercedes hizo popular a Thalía en Ucrania, Uzbekistán, Rusia, Turquía, Armenia, Indonesia y Yakarta. La cantante mexicana tuvo entrevistas en Time, Newsweek y People y fue recibida como heroína nacional en Filipinas. Urge seguir analizando los melodramas seriados nacionales porque, ¿qué crees? Siguen siendo importantes, siguen siendo muy poderosos, ¿eh? De hecho, yo apenas leí un estudio donde las niñas y los niños lo que ven más son las telenovelas, ni siquiera ven programas infantiles. ¿Por qué sucede eso, Álvaro? Tenemos un gran problema, tenemos idealizadas a las compañías como Netflix, como Amazon Prime Video y suponemos que todo está cambiando. No es cierto. Esas empresas, esas poderosísimas plataformas están repitiendo el modelo, se están colgando de él con otro nombre, pero en el fondo Netflix nos está vendiendo telenovelas, Amazon Prime Video nos está vendiendo melodramas y esto es un cuento que no acaba nunca. ¡Aguas! Aunque con otras temáticas, ¿no, Álvaro? Al menos ya se arriesgan un poquito más. Un poquito, pero al final todo acaba como tiene que acabar. Hay veneno. Como en estos vodkas que tenemos, uno de los dos está envenenado. ¿Cuál será? ¿Quién morirá? Pues ya lo sabremos en el próximo programa de Televisión y Poder. ¿Estás listo para brindar conmigo, amigo? Estamos listos, Álvaro Cueva. ¡Salud! ¡Viva la telenovela!